Nuestro invitado, el abogado Juan Javier Santos, académico asociado al IEP, director de BGB Corporate. Lo tenemos ya. ¿Cómo estás, Juan Javier, a los años? ¿Qué es de tu vida? Qué gusto saludarte, Francia, un gustazo. Igual, ¿Qué tal? Un placer Buenos verte días. nuevamente. Igual, nos vas a hablar hoy día sobre el empleo en Ecuador. ¿Por qué seguimos estancados? Cuéntanos, Juan Javier. Bueno, tenemos que recordar que Ecuador somos un sándwich entre Colombia y Perú que tiene mejor legislación laboral. ¿Qué sucede? Lo que hacen muchos ecuatorianos, y lo veo por mis clientes, invierten en Colombia y Perú porque la parte laboral no es un dolor de cabeza y además la dinámica para invertir, algo que atrae a esos países, es la seguridad jurídica en materia tributaria. Ecuador en materia laboral no es un país atractivo para meter su dinero, para contratar mano de obra. Recordemos que en Ecuador, Perú y Colombia somos parte de la Comunidad Andina de Naciones, que es una comunidad de libre comercio entre estos países, y bueno, y además Bolivia, por lo que sale mejor producir en otro país e importar a Ecuador. En Ecuador, ¿cuál es el problema? Tenemos jubilación patronal, que es privada, y que a los 18 años, por un redondeo que hizo la Corte Nacional de Justicia, porque a los 20 años, que hizo a los 19 años, un trabajador le dijo, sabes que te redondeamos, tienes derecho a la jubilación patronal, por lo que, por ejemplo, en las transnacionales lo que hacen es que a los 18 años te votan, porque ninguna empresa quiere tener la jubilación patronal, que empezó como algo privado. Antes del Código del Trabajo, empezó como algo privado porque todavía no existía la seguridad social estatal y era temporal, pero lo fueron alargando. Y el problema con nuestro Código de Trabajo es que muchos privilegios otorgados por los presidentes para ganar votos, la gente los va confundiendo como derechos, pero técnicamente no puede ser un derecho porque va en detrimento del empresario. Por ejemplo, Ecuador, uno quiere invertir, uno quiere su utilidad. El empresario es el que toma el riesgo. El empresario en el Ecuador, inclusive, es tan feo invertir en Ecuador que uno responde con su propio patrimonio en materia laboral. Te pone prohibición de salir del país, tienes una enfermedad o algo y no puedes salir del país y no le pagas al trabajador. Es raro que un juez te levante la medida. Entonces, ¿quién quiere contratar en Ecuador? Por lo que se realizan estructuras para contratar la menor cantidad de personas y se hace un estudio del trabajador. Inclusive porque también algo que tampoco es atractivo en Ecuador es contratar personas con discapacidad, porque si uno despide a un trabajador que ni siquiera, digamos que va el trabajador, no declara que tiene discapacidad, ya se indicó, ya es jurisprudencia que indica que aunque el trabajador no haya indicado que tenía discapacidad, igual tiene el empleador que paga la remuneración de la Ley Orgánica de Discapacidades, que son las 18 remuneraciones de la mejor pagada, además del expediente intempestivo, por lo que eso puede llevar a la quiebra a un empresario. Entonces, ¿para qué contratar? En las utilidades, el 15% otorgarle a los trabajadores, 14º sueldo, 13º sueldo. Entonces, aumentar sueldos no es algo atractivo. El hecho que sube tanto en una economía dolarizada, el salario básico unificado a $480, hay trabajos que, por ejemplo, no necesitan mucho estudio, como por ejemplo ser mensajero, pero un mensajero realmente cuesta $480, que, ojo, es mucho más caro por la seguridad social, lo que hay que aportar. Entonces, ¿qué es lo que mejor suele hacer? Invertir poco y invertir en otros países que son beneficiándose de la Comunidad Andina de Naciones para traer productos de Perú hacia Ecuador. Eso lo hace, por ejemplo, bueno, no voy a decir nombres, pero hay algunas empresas de ropa en Ecuador que ustedes van a ver hecho en Perú, pero marcas ecuatorianas debidamente registradas ante el SENADI. Claro, y eso afecta directamente, digamos, a todas las personas que están en búsqueda de un trabajo formal, legal, ¿no? Juan Javier, ¿tú crees entonces que nuestro problema es legislativo? Es gran parte legislativo, por supuesto. Yo sí quería, por ejemplo, que pase la constituyente, porque al menos así podríamos romper ese candado con respecto a los llamados derechos laborales en Ecuador, al menos, que no son medidas populares y ningún presidente lo hace, en cambiar eso, porque no es popular, no trae votos, a nadie le importa. Pero yo sí esperaba, al menos tenía un atisbo de esperanza en que eso mejorara, porque actualmente el empleo formal está en 36% y va a seguir bajando. Mientras sigan aumentando el salario básico y todo el gasto que consiste para uno invertir en Ecuador, de empezar desde cero, la gente va a estar con empleo informal.
Ok, y por ejemplo en el trabajo por horas, porque es algo que se discute bastante, si tal vez el trabajo por horas podría ser un incentivo para los empresarios para poder contratar más mano de obra, o por el contrario, sería una regresión de derechos. Yo no lo veo como regresión de derechos. Realmente, de hablar tanto de derechos laborales, una cosa es que exista legislación para proteger al trabajador en materia industrial, porque sí hay casos en que no se han tomado las medidas de seguridad y hay personas que han perdido el pulmón en temas, por ejemplo, químicos, industriales muy fuertes. Pero otra cosa es, por ejemplo, en cosas que van en detrimento de contratar a más personas. Por ejemplo, te pongo el caso del contrato por horas. Esto fue eliminado porque el Correato no le gustaba, era una medida muy popular. ¿Y a quién beneficia el contrato por horas? Pues a todos los que tienen, por ejemplo, un horario complicado, padres de familia. Uno puede, por ejemplo, o incluso el mismo empresario, te necesito, sabes, que a 3 horas de la mañana, y luego el mismo trabajador puede trabajar para otra empresa en la noche, o estudiantes también. Pero no, acá tiene que ser o media jornada, 4 horas, u 8 horas. Entonces, la verdad es que fue un tiro en el pie para los mismos trabajadores que apoyaron la constituyente del 2008 y votaron por la actual constitución que tenemos, y esos son los resultados. Cada vez menos empleo, cada vez menos personas dispuestas a contratar, y lo veo bien porque esas son las consecuencias de las decisiones que tomó el país. O sea, no quieren contrato por horas. No quisieron, ahora lo quieren, lo buscan, tal vez los que necesitan trabajo, los que quieren tener protección ante la seguridad social, que valga decir que tampoco sirve por otras razones. Lamentablemente, yo sí veía que con la constituyente tal vez podía volver ese contrato por horas que era muy atractivo tanto para los empresarios como para muchas personas que están actualmente sin trabajo formal, y quienes se benefician de que no exista este tipo de contratos son los pocos privilegiados que tienen contrato formal y que defienden el status quo. Abogado Juan Javier, buenos días. Y respecto justamente a estos cambios que serían necesarios en la legislación, ¿se podrían hacer vía reformas, tal vez al Código de Trabajo? ¿Qué se podría hacer, ya que no hay como tal una constituyente? No se puede, no se puede, la verdad, no. Sería mediante referéndum, si es que lo permite la Corte Constitucional. Y pienso que ni siquiera pasarían posiblemente muchas preguntas no pasarían, porque sería considerado por la Corte Constitucional que como regresión de derechos, por lo que posiblemente no pase esa pregunta, ese filtro. Por lo que pienso yo que la única forma que pasan estas preguntas, las preguntas, por ejemplo, que no solo es contratos por horas, es utilidades, un poco de cosas más, sería mediante referéndum, pero no es atractivo políticamente, entonces ni siquiera tendríamos eso, por lo que la única forma sería mediante una constituyente donde se pueden modificar muchas otras cosas y se puede poner eso, porque la gente puede ver pros y contras de unas cosas que les parecen atractivas y otras no, y pueda pasar. Sinceramente creo que estamos destinados a cada vez que haya menos trabajo formal, hasta que el pueblo ecuatoriano reviente y se den cuenta, ¿sabes? Que hay menos trabajo, la gente no paga, los empresarios no nos quieren contratar formalmente, y hay una especie de estallido social que la gente se decía, ¿saben qué? Estamos mal y hay que hacer los cambios legislativos, como sucedió, por ejemplo, en Argentina, que terminaron votando por un presidente que lo que quiere hacer son las medidas menos populares, pero la gente se dio cuenta que eran necesarias. Tuvieron que vivir la gente en la miseria para poder buscar medidas radicales para que puedan salir adelante, aunque sean lo totalmente menos populares posibles, porque se dan cuenta que lo no popular es bueno. Y desde su punto de vista, ¿cuál debe ser ahora el foco del trabajo del gobierno a través de su ministerio, a través de quienes están al frente de las carteras de Estado, para poder promover o mejorar el tema de empleabilidad en el país? Dejar de querer tantas regulaciones. Por ejemplo, en los años 80, respecto a los aprendizajes, podía, por ejemplo, uno entrar a una empresa y que aprendía las cosas de su jefe directo. Hoy en día te obliga el Ministerio del Trabajo a gastar plata, darnos más trabajo a mí como abogado, lo cual les agradezco al gobierno nacional, porque con más regulación y más trabajo, pero no es bueno para el empresario porque, por ejemplo, te obligan a hacer 40 horas de capacitación de tal cosa. Y eso es un gasto enorme para la empresa. Y la capacitación se la puede dar con el jefe directo, pero no, te obligan a que contrates a otras personas, que te dé la capacitación a los empleados y todo eso. Y eso es un costo alto que muchas empresas, las pymes, por ejemplo, les cuesta muchísimo, y lo que conlleva menos inversión, menos ganancia para la empresa. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es dejar de molestar a los empresarios y que
y que no regule tanto, que dejen de justificar sus puestos de trabajo. Así es. Hemos visto también que existen dos regulaciones laborales, ¿no? Una para derecho público, para las instituciones públicas, y otra para las instituciones privadas. ¿Crees, Juan Javier, que será posible también tener una regulación para los pequeños y medianos empresarios que recién están refundando, están capitalizando, están entrando en este mundo de negocios? Lo ideal sería que no haya regulación, para que no los moleste. Mientras tú regulas, hay una traba, porque tienes un burócrata detrás para controlar esa regulación y por lo tanto tienes gasto corriente para pagarle a ese burócrata de ese control. Y es peor todavía. Lo que mejor que pueden hacer para las pequeñas medianas empresas es no regular eso de ahí, la parte laboral. Y tratar de no regular, de eliminar la mayor legislación o la mayor normativa secundaria para que no molesten tanto. Eso es lo ideal realmente. No crear regulación, eliminarla. Por ejemplo, ¿a qué te refieres con eliminarla? ¿Qué se eliminaría para los pequeños y medianos empresarios? Obligaciones, por ejemplo, como capacitaciones que tienen un alto costo. Por ejemplo, eso ayudaría muchísimo a los pequeños y medianos empresarios que tienen que gastarse $2,000, $3,000 en pagarme a mí, por ejemplo, y pagar a otras personas para darles capacitación a los empleados que son obligatorias y que hay que justificar el Ministerio del Trabajo con los respectivos formularios, para dar un ejemplo, dependiendo de la industria del pequeño y mediano empresario. Esa es una de las cosas que se podría hacer, la verdad. Me parecería una súper buena idea y la verdad yo no lo había tomado en cuenta, es verdad. Entre más regulación exista, más costos del pequeño empresario que está surgiendo recién con su propio capital o tal vez con un capital hipotecado, prestado, ¿no? Y la verdad es que tienes toda la razón del mundo, Juan Javier. Es necesario eliminar ciertas regulaciones, por lo menos aquellos que recién están emergiendo en estos negocios. Así es, estamos hablando acerca del empleo en Ecuador, porque seguimos estancados. Estos son los análisis que nos ha traído el abogado Juan Javier Santos, lo ha puesto sobre la mesa en Voces y Opiniones. Queremos agradecerle por habernos acompañado el día de hoy en este espacio y por supuesto la puerta queda abierta para seguir contando con su análisis más adelante. Muchas gracias, un placer y gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, hasta luego, pasen bien. Gracias. 8:25 y el tema de empleo sigue siendo también una deuda histórica. No solamente se habla de